Muy buenas tardes para todos ustedes. Bienvenidos a este sexto día de la formación por WhatsApp sobre conteo de carbohidratos. Ahí pasa la tentación de la casa, ustedes verán. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las lecturas en interpretación de las etiquetas nutricionales. Y me imagino que ya han ido ustedes adelantando aspectos relacionados sobre el porqué de tener que leer o aprender a interpretar las etiquetas. La idea es que podamos finalizar todo lo relacionado con aquellos instrumentos o aquellas herramientas que nos van a permitir a nosotros poder generar una lectura de etiquetas que nos permitan pues decidir inteligentemente en la selección de los alimentos y sobre todo hablando de las etiquetas de los productos que nos vende la industria alimenticia como productos alimenticios. Aquí entonces simplemente recordar que nosotros tenemos varias formas de intercambiar o de seleccionar los alimentos para responder a nuestro gasto energético que cada uno de ustedes tiene ya calculado por la información que les envié. La idea es que esas formas pues se relacionan con estrategias de conteo de carbohidratos utilizando el método de volumen, el método equivalente de la palma o de la mano, el método de gramos, que es el que en mi consideración particular recomiendo. Y ahorita pues vamos a ver la utilización de las etiquetas para tal fin, para poder identificar cuánto del producto que estoy comprando corresponde a esta distribución en el plan de nutrición que yo haya desarrollado y que corresponda pues a mis necesidades energéticas para poder mantener las funciones vitales de mi cuerpo y las actividades que realizo todos los días. Voy a utilizar para esto dos ejemplos de los que ustedes me enviaron a través del WhatsApp para aclarar algunos interrogantes. Primero, quiero hacer claridad en que si bien nosotros hemos adelantado algunas de las estrategias que se necesitan para la interpretación de la información nutricional, siempre que yo ya esté conforme con lo que dice la información nutricional del producto, debo de seguir a una siguiente tarea, una siguiente etapa para la toma de decisiones y es leer la lista de ingredientes, ¿sí? Vamos entonces primero a mirar la información nutricional que ya hemos adelantado, como les mencionaba, algunos aspectos para consolidar estos asuntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar un producto para después explicar qué pasa con los ingredientes. En este sentido, esta etiqueta corresponde a un producto de unos palitos que vienen con bocadillo para los snacks de la tarde, ¿cierto? Entonces tenemos que este paquete contiene el tamaño por porción que ellos informan son 16 gramos que equivalen a un palito. En total el paquete o todo el empaque contiene 24 palitos aproximadamente. Y después viene en el cuadro los datos que se relacionan con la información nutricional de cada porción. Allí entonces vamos a ver que cada porción, es decir, un palito, nos da a nosotros 70 calorías, de las cuales 25 son producto de la grasa. Y que además nos permite conocer información relacionada con los macronutrientes y su aporte, en este caso la grasa total, que contiene 3 gramos, equivalente al 5% de las necesidades básicas calculada para una dieta de 2.000 kilocalorías, de las cuales 1.5 gramos corresponden a grasas totales. 1 gramo corresponde a grasas monoinsaturadas. Recuerde que dentro de las recomendaciones de las grasas tenemos primero optar por grasas monoinsaturadas, ácidos omega 6 y omega 3, después en tercer lugar grasas saturadas y sí tratar de no seleccionar productos que tengan grasas poliinsaturadas o grasas trans, que no son recomendables para la salud. El siguiente dato que nos proporciona son lo que se relaciona con el colesterol, en este caso 0 miligramos, sodio, potasio, que recuerden son minerales esenciales, junto con el cloro y el calcio para nuestra vida y que están contenidos en todos los alimentos de verdad o la comida de verdad. También nos dice que el carbohidrato, que el total de carbohidratos son 11 gramos, que equivalen a el 4% de las recomendaciones del valor diario de la dieta, y estos 11 gramos están distribuidos en 2 gramos de fibra dietaria y en 2 gramos de azúcares. Uno dice, bueno, 2 gramos de azúcares, pues es
Pero cuando hacemos la equivalencia de que de los 11 gramos total, 2 solo son de azúcar, el producto aguanta para la toma de decisiones. Por último, las proteínas que tienen 2 gramos, el 4% de una dieta habitual, y hierro 4 gramos, y además nos hacen la equivalencia en esta tabla de información nutricional, no en todas, de cuánto corresponden estos nutrientes para una dieta de 2.000 kilocalorías, que les recuerdo es como el número promedio después del estudio poblacional que hicieron, y para una dieta de 2.500 kilocalorías. Este paquete tiene otra característica chévere, y es que nos hace un resumen de los alimentos que podrían llegar a ser peligrosos. Nos dice que es bajo en grasa porque solo contiene 3 gramos, que es realmente lo que nos informan en la tabla nutricional. Libre de grasas trans, aquí igual nos dicen que es 0, y libre de colesterol, que también nos dice que es 0. En este sentido, pues yo tomaría este paquete y diría, bueno, aguanta invertirlo en la platica, y realmente nos va a dar nutrientes que pueden llegar a ser importantes para poder manejar una variabilidad en mi dieta. Allí pasaría inmediatamente a corroborar la lista de ingredientes bajo un concepto. En la ley de etiquetados obliga a los productores a que pongan de mayor medida a menor los ingredientes. Es decir, el primer ingrediente que aparece en la lista de ingredientes es el que más contiene ese producto. En ese sentido, nosotros vamos a ver que el ingrediente que predomina en esta preparación es la harina integral, y es bastante notorio esto y muy importante porque hay unas galletas, sobre todo de dieta, una línea especial de dieta que dice que es integral, baja en grasas, que bueno, la vende como la última maravilla del desierto y del mundo. Sin embargo, cuando vamos a la lista de ingredientes dice harina. Y cuando nosotros encontramos harina, está hablando de harina refinada. Por eso, sumamente importante que aquí hagan la claridad de que es harina integral, y eso ya da descanso para el alma, y uno dice, efectivamente, este es el que me voy a llevar a mi casa para poder optar por una ración de carbohidratos. Además, nos dice que contiene bocadillo y que contiene panela molida, que explica los azúcares añadidos que aparecen relacionados en la sección de carbohidratos. Entonces, en orden de aparición en el producto o de ingrediente de importancia en el producto estará la harina integral, el bocadillo, después viene el agua, la margarina vegetal, la panela molida, el salvado de trigo que aporta fibra, avena que es otro carbohidrato también con un aporte de fibra importante, levadura, vainilla y sal. Allí entonces nosotros quedaríamos como tranquilos en esta lección. Este corresponde a otra etiqueta de un jugo en caja muy popular en nuestro país. No voy a dar el nombre, pero ustedes con el color lo distinguen, ¿cierto? Vamos a leer entonces primero la etiqueta nutricional para darnos cuenta que el tamaño de la porción de esta caja, es decir, el tamaño de una porción de jugo equivale a 200 mililitros. Y esta caja trae solo una porción, razón por la cual el volumen total de la caja es 200 mililitros. Esta caja contiene 90 calorías diferente a las 70 que contenía, por ejemplo, el palito que acabamos de ver. Es decir, este juguito que no pareciera tan maluco, pues tiene 20 calorías más que un palito de panadería como un snack. De estas 90 calorías vamos a ver que no hay nada de grasa, tiene el 30 miligramos de sodio, que equivale al 1% de lo recomendado en una dieta de 2.000 kilocalorías, pero tiene total de carbohidratos 22 gramos de carbohidratos, que equivalen a 7, con además la situación de que 20 de estos 22 corresponden a azúcares. Es decir, este jugo es solo azúcar, ningún contenido de proteína, razón por la cual el único nutriente que proporciona este jugo es el azúcar. Cuando vemos la lista de ingredientes, pues encontramos una explicación lógica de esta tabla. Miren que el primer ingrediente es agua y el que le sigue es azúcar, razón por la cual estos dos productos son los de mayor prevalencia en este tipo de alimentos, y pues obviamente esto implica que nosotros necesitemos tener cierta precaución a la hora de consumirlo, y en mi consideración, mejor no consumirlo. Después viene el jugo de naranja, la pulpa de banano, el jugo de piña y una serie de productos que son los aditivos. El acidulante, el estabilizante, los saborizantes naturales e idénticos al natural,
regulador de la acidez y el color artificial. Y además quiero llamar su atención a que, por ejemplo, estos productos aditivos alimentarios tienen una clasificación que les permite tener esta letra E y un número que hace que le dé el código de identificación de este producto. Aquí hay que tener una distinción, y es que si nosotros vamos al supermercado, sabemos que la comida de verdad, es decir, los alimentos frescos, tanto por frutas, vegetales, carnes, no vienen etiquetados. Y estos no vienen etiquetados porque no han pasado por un proceso relacionado con toda la industria de procesamiento de alimentos. Razón por la cual, cuando hablamos de elección de alimentos, pues indiscutiblemente tenemos que optar por alimentos o comida de verdad, que son alimentos frescos. Pero en el caso de que vamos a acceder a productos alimenticios, primero vamos a verificar qué tan alimenticio es, verificando la tabla de nutrientes y después la lista de ingredientes, bajo un concepto, y es que menos es más. Es decir, cuando yo veo una lista de ingredientes en el listado que está aquí muy larga, ese producto es mejor no comprarlo. Y esto se los pongo, estas dos imágenes se los pongo para poder hacer la comparación. Miren ustedes la lista de ingredientes que tienen los palitos con el bocadillo frente a la lista de ingredientes que tiene el juguito de caja. Aquí podemos contar que los ingredientes del palito son mucho menores que los de los juguitos de caja, pero además el palito con bocadillo no tiene ninguna de las sustancias que son sustancias aditivas o aditivos alimentarios, razón por la cual pues es más saludable y tiene menor impacto a nivel de salud. Quiero también traer aquí como ejemplo dos productos que son comunes. Por ejemplo, este yogur que lo venden como un yogur rico en probióticos y que mejora todos los procesos de digestión. ¿Por qué lo quiero traer? Porque si examinamos la lista de ingredientes, nosotros vamos a ver que este yogur rico en probióticos en realidad tiene leche entera, suero de leche, azúcar, dulce de fresa y hasta el quinto producto nos llega a tener un fermento lácteo. Y eso obviamente compromete la cantidad pues de lactobacilos y de oferta que hace este producto diciendo que es rico en probióticos. En realidad los ingredientes que destacan en él son la leche en primer lugar, seguido por el suero de leche, después el azúcar, después el dulce de fresa y hasta el quinto lugar los lactobacilos. Y además vean ustedes que tienen el fermento lácteo, aquí están los ingredientes del fermento lácteo y después viene una lista de aditivos que le van a permitir mejorar su almacenamiento y su palatabilidad. Por su parte, el yogur griego es un yogur que tiene como ingredientes leche entera, nata lactosa y proteínas de leche, fermentos lácteos, solo 4 ingredientes. Vuelve y prima el principio de que menos es más. Así entonces la invitación es a que leyendo los ingredientes ustedes puedan determinar cuánto tienen, qué características de esos ingredientes tienen y sobre todo es muy importante cuántos aditivos tiene este producto nutricional a la hora de la ingesta. Esto nos lleva entonces a la necesidad de saber qué viene siendo un aditivo, ¿cierto? O sea, ya habla de aditivos en toda esta charla, pero ¿eso qué es? El aditivo es una sustancia sin valor nutritivo que se añade para mejorar la conservación y para además mejorar las cualidades que tienen los alimentos. En realidad, la aparición de los aditivos en la dieta humana no es, digamos, reciente tampoco. En el Imperio griego se conocía que las personas, para poder almacenar los alimentos, realizaban procesos de salación o procesos bueno, ya me acuerdo el nombre del otro proceso y se los cuento para que puedan tener ustedes el referente, pero más o menos es como estos asuntos que veíamos nosotros en el pescado seco, que lo llevaban a una manipulación para poder mejorar la conservación. El otro era el de ahumar, ¿sí? Entonces lo salaban o lo ahumaban para poder ser almacenados durante épocas más largas. Sin embargo, cuando aparecen todos los alimentos por conveniencia, pues aumentan la cantidad de aditivos que, recuerdo, son sustancias sin valor nutritivo cuya única función son mejorar la conservación y las cualidades de ese producto
para poder ser consumidos. Es decir, la intención de estos productos en realidad es poder impactar en su posibilidad de guardar o en la posibilidad de que estos procesos de guardado alteren la gustosidad del alimento y por lo tanto la elección. Dentro de ellos encontramos diferentes sustancias y estas sustancias cada una tienen pues una función específica. Se eligen dependiendo de una característica particular. Aquí ustedes van a ver en la primera fila los aditivos de uso común y en la de abajo los aditivos que además se utilizan en todos los productos que son salados. Vamos a empezar entonces por los dos aditivos alimentarios como más comunes, que son los antioxidantes y los conservantes. Nosotros sabemos que los antioxidantes lo que hacen o su función es evitar la oxidación de los alimentos e impedir que se enrancien. En este sentido, se encuentran en proporciones importantes, pues en un aporte significativo en alimentos como los horneados, los cereales, las grasas, los aceites y en los aderezos para las ensaladas. Dentro de los principales antioxidantes encontramos sustancias como los tocoferoles, que tienen unos códigos del E306 al E309. También encontramos el BHA o el BHT, que evitan sobre todo que los alimentos que contienen grasa, como por ejemplo los aceites vegetales, las margarinas, los aderezos para la ensalada, se enrancien. Tenemos también dentro del grupo de antioxidantes el ácido ascórbico o el ácido cítrico, que hacen que la fruta conserve su color y las verduras, pues, que también han sido recién cortadas, conserven su color. Por su parte, los conservantes lo que hacen es retrasar o prevenir la proliferación de microorganismos en los alimentos, ya sean bacterias, ya sean levaduras o ya sean moho, razón por la cual evitan que estos alimentos se contaminen tan rápido. Allí entonces nosotros vamos a encontrar conservantes en productos cárnicos, en productos horneados, en el vino, en algunas frutas, en algunas margarinas. Las sustancias que más se utilizan como conservantes son el dióxido de azufre y los sulfatos. Estos se utilizan sobre todo en las frutas para poder inhibir pues esa proliferación de los microorganismos que les conté y además también para darle un gusto mucho más aperitivo. También se encuentran en algunos horneados. Por su parte hay otra sustancia que se clasifica como conservante que son los nitritos y los nitratos. Y aquí ellos son muy utilizados en la industria cárnica, razón por la cual lo vamos a encontrar en las carnes, en todas las carnes procesadas, sean jamón, salchichas, para poder mejorar pues el tiempo de almacenamiento de este alimento y además evitar la infección por bacteria botulínica. El siguiente grupo está conformado por sustancias que son emulsionantes, estabilizantes o espesantes. Los emulsionantes lo que buscan es estabilizar la consistencia en la textura del producto, razón por la cual lo vamos a encontrar en alimentos como la margarina, todo lo que son cositas de untar, pastas de untar, cremas, salsa de ajo, bueno, todo lo que es de untar, o los aderezos que utilizamos. Los espesantes son sustancias que ayudan a incrementar la viscosidad de los alimentos y que se añaden para poder mejorar la consistencia en algunos batidos, por ejemplo. Y además tenemos en este grupo también los estabilizantes que tienen como función poder digamos, controlar las reacciones químicas que se pueden realizar a través de la industria o de los procesos de preparación de los alimentos. También vamos a tener aquí alimentos como los colorantes, sustancias o aditivos como los colorantes, que lo que buscan es incrementar las cualidades sensoriales del alimento. Esto lo que hace es poder mejorar la percepción del alimento que yo voy a consumir, mejorando su aspecto visual y por lo tanto las expectativas que voy a tener yo a la hora de comprarlo. Dentro de estos colorantes, pues lo que vamos a tener en mayor medida son la cúrcuma, tenemos también clorofilas y caramelos, como estas sustancias que aparecen dentro de las etiquetas como aditivos asociadas al grupo de los colorantes. Por su parte, los edulcorantes, pues nosotros ya los conocemos y son, creo que, los más
populares del asunto, porque se utilizan para mejorar el sabor dulce a los alimentos. Los utilizan mucho en los productos de dieta o en los productos de diabéticos para mejorar el sabor de los alimentos que ellos consumen, de los productos que ellos consumen. Dentro de los edulcorantes encontramos varias sustancias, como el acesulfamo, también encontramos la sacarina, también encontramos el aspartamo. La taumatina también está dentro de este grupo. Y la idea es que lo que esto va a hacer es reforzar el sabor dulce a expensas de no suministrar calorías. Recuerden que estos productos no tienen ninguna propiedades nutritivas. En ese sentido, pues van a ser mejor recibidos por el organismo o más bien por el cuerpo a la hora de consumirlo, por la persona que está consumiendo y que es tendiente al consumo de dulces que le cuesta hacer el destete. Particularmente con los edulcorantes, pues yo prefiero no utilizarlos, porque como he comentado en videos anteriores, hay estudios recientes que demuestran que hay una relación con los edulcorantes y con el estancamiento en la pérdida de peso. Y esto se ha asociado al efecto que tienen estos edulcorantes sobre la microbiota intestinal. Afecta la cantidad de bacterias buenas que nosotros necesitamos en nuestro organismo para poder metabolizar los nutrientes y por lo tanto no tienen tan buen efecto a la hora de reducir el peso. Además, ustedes ya me han escuchado y saben que yo tengo preferencia en comer los alimentos naturales, sin necesidad de adicionar azúcar o en este caso edulcorantes. El grupo de abajo se constituye por aditivos que se utilizan en la industria de productos salados. Allí entonces encontramos los acidulantes, los antiaglomerantes y los antiespumantes, que también tienen la posibilidad de estabilizar estos productos que se preparan cuando vamos a consumir alimentos, sobre todo salados o de cierres herméticos. Por su parte, entonces, también nosotros tenemos que saber que como estas sustancias no son sustancias nutricionales, pues no, su utilización en la producción de alimentos simplemente se relaciona con el producto, con la conservación y con el manejo de ese producto para poder mejorar el tiempo de almacenamiento y la palatabilidad. En este sentido, nosotros vamos a encontrar varias sustancias como las que les nombré hace un ratico, pero también podemos ver varios que están clasificados con la E, que quiere decir que ese producto está aprobado y fue probado por países de la Unión Europea y después viene el código o el número que lo que hace es distinguir como ese producto, cómo se llama, ¿cierto? Como el número que lo identifica, así como la cédula de ciudadanía a nosotros. También encontramos ácido fosfato, también encontramos sustancias como los di, los tri o los polifosfatos, el citrato de sodio, la pepsina, el ácido cítrico y la carreginina. Ojo con la carreginina porque en mi concepción particular, pues hay estudios, estos alimentos tienen mucha controversia, hay quienes lo apoyan, hay quienes no. Pero desde lo que he leído y conozco, la carreginina tiene algunas propiedades que se han relacionado con el desarrollo de ciertas enfermedades, entonces razón por la cual si ustedes ven que dentro de los aditivos que aparecen en la lista de ingredientes está la carreginina, más bien no consuman ese producto. Pasa lo mismo con las grasas deshidrogenadas, tampoco es muy recomendable. Y lo mismo con los edulcorantes, ustedes ya tienen la información, pues ya tomarán las mejores decisiones para cada uno de sus casos, sabiendo que pues esto tiene impactos en su salud. ¿Y como de qué tipo de impactos estamos hablando? Estas sustancias, pues como estamos diciendo, son sustancias añadidas, que nada tienen que ver con el proceso de nutrición, sino simplemente con el proceso de manutención y de conservación del alimento. Entonces, se han encontrado estudios donde, por ejemplo, algunos productos que contienen bisfenol generan aumento en los estrógenos que en el cuerpo de las niñas pueden acelerar el desarrollo de la pubertad, disminuir la fertilidad, aumentar la grasa corporal y posiblemente alterar también el sistema nervioso y el sistema inmunitario. Este se utiliza sobre todo en productos para evitar la oxidación por el metal. Entonces lo vamos a encontrar en aquellos alimentos que están en latas metálicas y en algunas bebidas. También tenemos los salatos, que son sustancias que van a generar
como consecuencia a nivel de la salud, alteración en el desarrollo de los genitales en los hombres, en la función metabólica y pueden contribuir al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, además de la obesidad. Aquí entonces esta sustancia es la sustancia que hace flexible elementos como el vinilo o como los plásticos y lo encontramos entonces contenido en estos empaques que son empaques plásticos. Además también es usado en algunas partes de la cadena de la industria de los alimentos. Por esta sustancia, por los talatos, hay una F ahí que no soy capaz de pronunciar muy bien, talatos, es que no podemos llevar los productos que vienen en plástico al microondas, porque este proceso de calentamiento favorece que estos talatos se liberen y pues que nosotros lo consumamos en unas dosis superiores a las que pues ya tiene el producto por su proceso de almacenamiento. También encontramos, por ejemplo, químicos del perfluoralaquino. Esto está en el papel y en el cartón que vienen los empaques de los alimentos y estos pueden reducir la respuesta inmunitaria afectando el peso y la fertilidad. Además, generan también alteraciones en el sistema hormonal que impactan sobre todo a nivel de la glándula tiroides, que impactan el desarrollo, impactan el crecimiento, el control muscular y el desarrollo del cerebro y de y del sistema óseo. También tenemos productos aditivos como el perclorato. Estos son sustancias que se utilizan para controlar la electricidad estática de los recipientes que contienen alimentos almacenados en seco, por ejemplo, los cereales. Este tipo de sustancias lo que va a hacer es interferir en la hormona tiroidea, afectando también el crecimiento y el desarrollo cerebral temprano. Encontramos dentro de los aditivos también unas sustancias colorantes sintéticas que van a encontrarlas con las siglas AFCS minúscula, que ayudan a mejorar la apariencia de alimentos y de algunas bebidas procesadas que son muy comunes en los alimentos para niños. Y estas sustancias pueden además sustituir en algunos casos ingredientes que son nutritivos y necesarios para la alimentación de las personas. Por ejemplo, lo que viene en los juguitos de fruta, como en la etiqueta que nosotros vimos. Puede afectar el comportamiento y la atención en el niño. Por último, tenemos los nitratos y los nitritos, que lo que tienen como función preservar y realzar el color de las carnes, de los pescados y algunos quesos encurtidos y procesados. Y estas sustancias, los nitritos y los nitratos, se han ligado, se han relacionado con la aparición o el desarrollo de tumores en el sistema digestivo, en el sistema nervioso y probablemente también alteraciones en la glándula tiroidea, pudiendo causar en los niños también alteraciones en la forma de la hemoglobina, sobre todo en los bebés y en los niños pequeños, razón por la cual estos aditivos, pues muy bien para la industria, no tan chévere para el consumo diario, ¿cierto? Para nuestro consumo nutricional. Y si tenemos unas dietas ricas en productos procesados o en productos alimenticios, pues la ingesta de estos aditivos se va aumentando. Y recuerden que el principio de la farmacología dice que un veneno puede ser tratado como medicamento o como un tóxico realmente, dependiendo de la dosis. Entonces ya es decisión de nosotros cómo usarlo. Venimos entonces a hacer un recorderis de aspectos que ustedes ya han desarrollado en cuanto a la lectura de la etiqueta, y aquí lo primero es recordar que lo primero que nos aparece en la tabla de información nutricional es la porción del paquete, o sea, a cuánto equivale una ración de este producto. En este caso, la porción o ración equivale a 200 gramos, que es igual a un vaso, y el envase total del producto contiene 5 raciones, razón por la cual este producto tiene 1000 mililitros. Vemos también que es un interés importante en el conteo de carbohidratos, la presencia de los carbohidratos totales. Este producto particularmente tiene 21 gramos de carbohidratos que corresponden al 7% de las necesidades diarias de ingesta, de los cuales 16 gramos son de azúcar. Entonces entenderemos que está como al pico de azúcar porque solo tiene 5 gramos que se relaciona con otro tipo de carbohidratos. Las grasas saturadas, el total de grasas son 4 gramos, en su mayoría grasas saturadas. Recuerden que de privilegiar las monoinsaturadas. Y el colesterol, que tampoco es tan chévere, 10 miligramos.
Así entonces, pues nosotros leyendo esta etiqueta no sería como el producto que elegiríamos de primerazo. Creo que podríamos pasar por otros productos similares a él para poder establecer si realmente nos conviene o no nos conviene la ingesta de este alimento. Recuerden que hay una consideración especial y es que nosotros tenemos que tener en cuenta que para el conteo de carbohidratos y el intercambio por ración hay dos modelos. Uno de la Escuela Europea, donde se establece que una ración de alimento es equivalente a 10 gramos de carbohidratos. Y otro, que es la Escuela Americana, donde se establece que una ración de alimento es equivalente a 15 gramos de carbohidratos. Todos los cálculos que yo les he mandado, la tabla de alimentos y el cuadrito de raciones, ustedes van a ver que está generado con 10 gramos de carbohidratos. Es decir, estos corresponden a la Escuela Europea. Hay al alcance de nosotros, digamos, herramientas similares con los 15 gramos que recomienda la Escuela Americana. Sin embargo, mi formación en nutrición es de la Escuela Europea, razón por la cual, digamos que tengo cierto privilegio este método. Además, porque le encuentro sentido que a menor gramos de carbohidratos, mejor control de peso hago y mejor control metabólico. Entonces, por eso, además, me gusta. ¿Por qué toda esta claridad? Porque quiero mostrarles estos ejemplos de información nutricional, donde, por ejemplo, el total de carbohidratos que tiene una porción es de 15, que para la Escuela Europea sería entonces una ración y media. Para la Escuela Americana sería una ración. En este caso, el tamaño de la porción, que son 4 galletas, corresponde a 30 gramos de carbohidrato. En la Escuela Europea correspondería a 3 raciones, mientras que en la Escuela Americana correspondería a 2 raciones. Y por último, esta otra donde el tamaño de la porción es un cuadro de galleta de Graham y el total son 5 gramos. Es decir, en la Escuela Europea la mitad de la ración, en la Escuela Americana un tercio de la ración. Por eso es importante que nosotros sepamos bajo cuál precepto vamos a realizar la lectura de la etiqueta para poder determinar si yo voy a hacer el conteo de carbohidratos atendiendo a las recomendaciones de la Escuela Europea, donde una ración son 10 gramos de carbohidratos, o atendiendo a la Escuela Americana, donde una ración es igual a 15. Y aquí simplemente es dividir o multiplicar por la información que haya sobre la ración. En este sentido, vamos a tener, por ejemplo, este desayuno que está conformado por leche, está conformado por queso y está conformado por galleta. En cuanto a la leche, nos dice que el tamaño de la ración es un vaso que equivale a 240 mililitros y que en este envase hay una ración y media. Si yo me tomara entonces un vaso de 240 mililitros, yo voy a tener 140 kilocalorías, de las cuales 60 kilocalorías se relacionan con el aporte de grasa. Total de 7 gramos de grasa, entre las que se dividen grasas saturadas de 4.5 gramos, almendro no tiene grasa trans y colesterol 25 miligramos. Sodio nos aporta 150 y carbohidrato total 11. Si estuviéramos en la Escuela Europea, esto equivaldría a una ración. Si estuviéramos en la Escuela Americana, esto equivaldría a 0.7 raciones, que es lo que estamos mostrando aquí abajo. En cuanto al queso, decir que el tamaño de la porción es 30 gramos, recuerden el tamaño de este dedo, tanto de ancho como de largo, y que aquí este empaque tiene aproximadamente 8 raciones, que entonces en total serían 240 gramos. Nos aporta entonces 83 calorías, de las cuales 50 son producto de calorías de grasa. Aquí vienen entonces grasas totales 6 gramos, grasas saturadas 5 gramos, de trans no tiene, que se le agradece, colesterol 10 gramos, 140 miligramos de sodio, que equivale al 6% de las recomendaciones diarias, y de carbohidratos no tiene nada, mientras que de proteína nos da 7 gramos. Razón por la cual dentro del conteo de hidratos de carbono no sumaríamos como una ración y lo llevaríamos al grupo de proteínas o de lácteos, dependiendo si utilizamos la tabla de intercambio o el cuadrito de ración. Por su parte, la información nutricional de las galletas nos dicen que el tamaño de la ración son 2 galletas que pesan aproximadamente 14 gramos y que el paquete tiene aproximadamente 23 raciones.
Así pues, vamos a ver que las calorías totales que ofrece una ración equivalen a 60 calorías, de las grasas totales, unos 1.5 gramos, de colesterol no hay nada, 70 miligramos de sodio, que sería el 3% de lo recomendado en la dieta, y de los hidratos de carbono, 10 hidratos de carbono, de los cuales 1 gramo es de fibra y hay 0 gramos de azúcar y 2 gramos de proteína. El resto entonces haría parte de carbohidratos complejos porque mire que no aporta azúcar en nada. Pero si tuviéramos entonces de hidrato de carbono los 10 por cada ración y estuviéramos en la escuela europea, esto sería equivalente a una ración. Si estuviéramos en la escuela americana, esto sería equivalente a una 0.7 también raciones, razón por la cual desde la escuela europea tendríamos 2 raciones de hidratos de carbono, mientras que en la escuela americana tendríamos 1.5. La diferencia no es mucha en realidad, pero pues cobra sentido en la medida en que yo voy agregando y adicionando más productos a mi dieta. Con esto entonces, la conclusión innegable es que debemos privilegiar el consumo de alimentos frescos en relación a que estos alimentos cuentan con menos aditivos, menos conservantes y menos estabilizantes, razón por la cual nosotros vamos a prevenir el desarrollo de las enfermedades que se asocian con un consumo alto de estas sustancias. Entonces, mi mensaje, comida de verdad, alimentos frescos y en su defecto, los alimentos de la segunda gama, que son esos frescos congelados. Además, la recomendación de consumir menos carnes procesadas para también interactuar de menos forma con estos aditivos que se utilizan para estabilizar este tipo de productos. Evitar utilizar el plástico, sobre todo en el microondas o en el lavaplatos, para evitar la transferencia de estas sustancias aditivas. Por lo tanto, la recomendación es usar cristal o vidrio y acero inoxidable tanto en el almacenamiento como en la preparación de los alimentos. Hay que aprender los códigos de reciclaje para poder hacer una buena dispensación de los residuos que nosotros tenemos y también evitar las transferencias desde estas sustancias aditivas a, por ejemplo, los desechos orgánicos que pueden ser posteriormente utilizados en procesos de compost, abono o otro tipo de sustancias que el proceso de reciclaje permite. Además, lavarnos las manos para evitar la transferencia de sustancias o de microorganismos a los alimentos. Y por último, muy importante, hago llamado nuevamente al estudio del alter ego, donde hay que compartir la opinión, porque en la medida en que nosotros compartamos nuestras opiniones y nuestras experiencias, vamos a permitir que los procesos y los hábitos en el consumo de alimentos mejoren, haciendo de todos y alcanzando entre todos un mejor nivel de vida, una mejor condición de salud y por lo tanto una mejor percepción sobre nuestro bienestar. Así pues, finalizado nuestros encuentros asincrónicos en la formación de conteo de carbohidratos y los espero mañana en nuestra masterclass de finalización, donde espero cada uno de ustedes puedan compartir las experiencias, esas experiencias que pudieron vivir en esta semana de formación y de entrenamiento, todo lo relacionado con el proceso de una alimentación responsable e inteligente y además con este proceso de acompañamiento en el cual todos contribuimos para poder lograr una mejor condición de vida, un mejor nivel de salud y sobre todo, y muy importante, la toma de decisiones inteligentes a la hora de alimentarnos. Por mi parte no es más, estoy ansiosa de poderme encontrar con ustedes mañana y además no me queda más que agradecerles por haber confiado en mí y en Serendipia Cuidado de la Vida para empezar a transformar sus hábitos alimenticios y poder realizar procesos de empoderamiento, de autogestión en pro del resultado de sus objetivos. Nos vemos entonces mañana. Un abrazo para todos.